Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Serapio, que estuvo en la cruzada, en la tercera cruzada, con Ricardo Corazón de León, ese prestigio hipertrofiado. Pero después de la cruzada se metió a los mercedarios a redimir cautivos, como se llamaba. Bueno, Cervantes escribió el Quijote gracias a que unos frailes que lo rescataron justo cuando lo mandaban ya de esclavo a Turquía. O sea que... Bueno, pues felicidades a todos los serapios. El día en que va a seguir pues lloviendo en el norte, en Galicia, en Asturias, a lo mejor llega a Santander, aquellos valles tan bonitos, y las temperaturas pues prácticamente igual. 17 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Murcia, 31 grados, y la mínima de nuevo en Teruel, de nuevo 6 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles el golpe de Pumpido, de Cándido Golpe Pumpido, como se le conocerá ya se le conoce popularmente en la Plaza de la Cebada y otros lugares de justicia popular. Me he leído esa ley y solo hay dos cosas que me molestan más que sea una ley golpista de cabo a rabo. Empieza por acabar con la soberanía nacional, que la sustituye, golpe Pumpido, porque esto es un golpe de Estado por escrito. Resulta que ya no hay soberanía nacional, que proclama la Constitución, que proclaman todas las constituciones españolas desde la de Cádiz de 1812, hace 211 años. O sea, resulta que ahora es soberanía popular. ¿Y qué es el pueblo, el populacho, la plebe? Nada. La nación es un sujeto político, el pueblo es la muchedumbre. Son los linchadores, son los matones, son etarras y asociados, o sea, Sánchez, Pumpido y compañía. Pero es que va más allá, es que la ley de amnistía del 77 la manipula de una manera tan grosera, tan grotesca, que esta es la parte primera que me molesta. Es que es mentira desde el principio hasta el final. Ese papelucho infecto es mentira de principio a final. Consta de dos partes. La primera, que es la larga, es la exculpación de Pumpido por el golpe, no sea que Marchena lo meta en la cárcel, que es donde debería acabar en un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque Cándido Golpe Pumpido, como Pedro Golpez, Pérez Castejón, lo que hacen es privar a la ciudadanía española de todos sus derechos civiles. Y lo hace mintiendo sobre la historia, mintiendo sobre el concepto de amnistía, mintiendo sobre las leyes y luego mintiendo sobre la capacidad golpista que se atribuye de que las Cortes Generales pueden legislar lo que les dé la gana y están por encima de los jueces. Eso es tan mentira que hoy hay un artículo de Rodríguez Zapata, que es uno de los máximos, ahora es miembro emérito del Tribunal Constitucional, fue uno de los grandes, no sé si fue presidente, pero pudo serlo, del Tribunal Constitucional, y aclara explícitamente que todas las constituciones españolas, desde la de Cádiz en el artículo 243 dice que ni las Cortes ni el Rey podrán asumir funciones judiciales nunca. Y por supuesto las Cortes no tienen ninguna función judicial en nuestra Constitución. Esto se lo ha inventado Cándido Golpe Pumpido. ¿Para qué? Para habilitar en el poder a su amigacho, a su compinche, en el delito más grave que cabe perpetrar. Hay algo peor que el golpe de Estado, que intentaron los catalanistas, los separatistas, en 2017. Y es asumir el golpe de Estado diciendo que se está defendiendo la Constitución. Es decir, aparte de que escribe, no sé, escribe con elijan ustedes la parte del cuerpo que más rabia les dé, escribe con eso. Pero es que además escribe fatal. Este era el eximio jurista que decía Pedro J. Eximio jurista, un tío que no sabe ni escribir. Mezcla las cosas de una manera, es tan zafio, miente de una manera tan burda. Pero es que no tenían un golpista más inteligente. Y este es lo más inteligente que tienen. Pero si está para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 5 minutos. Las Cortes no tienen capacidad judicial porque no se lo atribuye la Constitución. Dice, claro, delatando que él ha escrito
la ley de amnistía, lo cual ya lo inhabilita para cualquier cosa. ¿Cómo vas tú a redactar la ley que luego tienes que validar o invalidar en el Tribunal Constitucional? Hace falta ser prevarigalopador, en este caso prevaripumpidador. Prevaripumpido ha escrito evidentemente esa ley porque dice que es constitucional y lo dice un montón de veces. Pero ¿cómo lo va a decir eso el gobierno o las Cortes? Eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional cuando le toque, salvo que ya le haya tocado y haya redactado tú, Cándido Golpe Pumpido, tú, esa ley. Si no, no podrías decir que es constitucional. Si dices que es constitucional es porque la has hecho tú para validarla tú. Y te crees muy listo. Vamos a ver, nos tomas a todos por imbéciles. Se te ve a distancia, hijo, si esto lo habías cantado. Dice, no, la va a arreglar para Sánchez, que es un lerdo, como todo el mundo sabe. Dijo, no, será impecablemente constitucional. Y Bolaños, que es ya la caricatura de sí mismo, era un pobre hombre ayer recitando mentiras, estupideces. O sea, no vale ni para la guerra civil. O sea, es una cosa grotesca. Como todo lo que rodea a Sánchez, como dice Santi González, se emputece. Pero es que la ley va más allá. La ley prácticamente lo que dice es que lo único que hubo bien en el golpe de Estado del 17 fue el golpe. Y lo único que hubo mal fue defenderse del golpe. Es decir, le niega a España la condición de Estado democrático, que por otra parte lo mete en otra parte. Lo mete porque es una morcilla inmensa. La ley es larguísima. La exposición de motivos, para que no me juzguen, podría haber dicho, la exposición de motivos, asterisco abajo, para que no me juzgue Marchena, que por supuesto debería juzgarlo y condenarlo, y si no, en Europa. Esta ley que priva de derechos civiles a los españoles, que atribuye a las Cortes una facultad que no tienen por la Constitución, que anula la soberanía nacional en función de la soberanía popular, que asume todas las mentiras históricas, obviando las realidades históricas del golpismo catalán de los últimos 20 años. Y ya lleva al 12, no podíamos llevarlo más lejos, al Plan 2000 de Pujol, porque el golpismo es tan viejo como Pujol en el poder. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que no se habían atrevido a darlo y a proclamar la República. Entre las cosas que omite Golpe Pumpido está nada menos que la privación de derechos civiles de todos los catalanes, de todos, hasta los golpistas y de los españoles, en las leyes de desconexión de septiembre. Las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la proclamación de la República, lo que hacían desde el principio es privar de los derechos civiles que consagra nuestra Constitución a todos los habitantes de Cataluña y a todos los españoles como tales. La soberanía nacional significa que todos los españoles somos dueños de toda España y que lo que afecte a toda España solo podemos decidir en conjunto, todos los españoles. Este sujeto político, esta comunidad política, que es España, se la carga este tío como si no hubiera existido nunca, en nombre de la soberanía popular. ¿De qué populacho hablas, Cándido? ¿De el populacho de tus amigachos, de Ferraz, 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 Pedraz, son dos paraísos? ¿De qué soberanía popular hablas? ¿De la ETA? ¿De los 200.000 exiliados del País Vasco? ¿De los 400.000 que huyeron o nos sacaron de Cataluña a tiros? ¿De qué pueblo hablas tú? Tú no hablas de ningún pueblo. Tú hablas al servicio de un tirano y has hecho una ley que da vergüenza leerlo, da vergüenza leerla. Porque tu única preocupación, pero son más de 2/3 de la ley, es exposición de motivos para que Llarena no me entrulle. Das motivos de sobra. Te cargas la Constitución, te cargas la soberanía nacional, te cargas los derechos civiles de los españoles, atribuyes a las Cortes unas facultades golpistas que desde luego no tiene y que le niega la Constitución y que ha negado, repito, el gran artículo de Rodríguez Zapata, magistrado del Constitucional, ahora emérito, pero magistrado, no golpista. Desde la de Cádiz, que prohibía expresamente a las Cortes y al rey
ejercer cualquier tipo de labor judicial. Lo que dice este sujeto es que hay una tensión social. ¿Cómo que tensión social? Lo que hay es la privación de derechos civiles de los españoles, los que vivían en Cataluña y los que no vivíamos en Cataluña. Esa es la cuestión fundamental del golpe. El golpe fue la anulación de la protección legal de los ciudadanos. Ese es el golpe. Por eso tuvo que salir el rey, que por lo visto estaba loco. Por eso salimos millones a la calle, que por lo visto somos imbéciles. Porque aquí el único listo de España es Conde Pumpido, que puede decir que lo blanco es negro, lo negro es blanco, lo anticonstitucional es constitucional, y cree que con repetirlo 7 veces, ¿qué digo 7? Hay cosas que repite hasta 17 veces, porque como son delictivas, las actuaciones, las actividades de Cándido Golpe Pumpido son delictivas desde el redactado mismo de la ley, que es suyo, que confiesa que es suyo, que declara constitucional una ley que solo podría declarar constitucional después. Si la declara antes es porque la ha escrito él, evidentemente. Y luego además que no solamente perdona todo lo pasado, mete, por supuesto, algunos han picado porque no aparece la palabra lawfare, es igual, todo el contenido, ahí hay una morcilla típica de Gonzalo Boye, el carcelero Emiliano Revilla, blanqueador de dinero del narcotráfico, de Sito Miñanco, etcétera, que es evidente a quién salva: al hombre de Putin en Cataluña, Alay, el jefe de gabinete de Cocomocho, salva a Laura Borràs por robar, por pura corrupción, perdona todos los delitos económicos, la malversación de fondos la perdona por sus hueviales. Pero tranquilamente, cuando todo el mundo sabe que el dinero que sacó era para un novio camello que tenía en el Raval. Que luego le salió rana, claro, eso pasa. Es evidente, y el otro, por supuesto, es Gonzalo Boye, porque toda actividad conectada con los referéndums ilegales, a uno le llama consulta y al otro referéndum. Ni uno fue consulta, ni otro fue referéndum. Pero ¿cómo va a ser referéndum si no había ninguna ley que al revés? Había una actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenando a la policía impedirlo, como actividad sediciosa, que lo fue. No solamente compra todas las mentiras de cabo a rabo del separatismo catalán, es que además asume que lo propio es rebelarse contra el Tribunal Constitucional, como hizo Montilla, por la ley en que el Constitucional, ahora usurpado, detentado, que no ostentado en la presidencia por el escriba de esta basura, es que dice que todo empieza cuando, claro, hay una ley que es el Constitucional, quita 14 artículos del Estatuto Golpista de Cataluña, que crea una justicia independiente de la española. Por supuesto, de eso no dice nada. Y contra eso, ¿quién se rebela? Los socialistas catalufos. Digo catalufos porque Montilla es de Iznájar, provincia de Córdoba. ¡Qué desgracia de pueblo! Vamos, el pueblo no, el pueblo que ha nacido semejante sujeto. Bueno, que no se queje mucho porque en Cabra nació Carmen Calvo, que fue la primera que quiso contar con un relator internacional. Hoy en toda la prensa constitucional, es decir, todos los grandes periódicos, antiguos periódicos de papel, excepto el Diario del Golpe, que es El País, y la Cadena del Golpe, que es la SER, todos. Bueno, luego está Basurilla, digamos directamente Cloacas de Moncloa. Todos llevan editoriales espectaculares. Pero lo más grave del asunto es que si todo lo que tienen para presentar legalmente es esa basura, que se contradice prácticamente de un artículo a otro, de un párrafo a otro, que es más larga que un día sin pan y más delictiva que matar a un padre, a una madre y a una familia vecina, estamos en manos de unos gañanes que van a hacer cualquier atrocidad. Y, por supuesto, condenar a jueces que les caigan mal. Convierte a las Cortes en un tribunal político, en una checa judicial. Esto es lo que hace Pumpido. Tener que embaulármela, me la he leído 2 o 3 veces, porque no me lo podía creer. O sea, conmigo no hubiera pasado Preu, o Cou, no hubiera pasado.
Está mal escrito, no tiene lógica, va metiendo argumentos uno detrás de otro, que si una cosa que pasó en Croacia, que si a los niños que en Portugal protestaron contra el Papa, pero ¿qué leches tiene que ver eso con esto? La amnistía, la ley de amnistía del 77, si es preconstitucional, ¿cómo va a ser constitucional lo que es preconstitucional? Este es el eminente jurista, el eximio mago del derecho. Este es un farsante total. Y cualquiera, yo no he estudiado Derecho, afortunadamente, gracias a eso tengo más confianza en la justicia básica, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, los que han estudiado Derecho, los que sean jueces, cuando vean esa basura dirán, ¿y esto nos da un golpe de Estado? Esto nos da un golpe de Estado. Porque está exactamente, en términos conceptuales, a la altura de Sánchez. Es la ley que el nivel intelectual de Sánchez, que oscila entre el cero y la nada, merece el sujeto. Pero el peor, y lo dije desde el principio, el golpe no lo da Sánchez, el golpe lo da Pumpido. Es que además lo hace por escrito. Yo no he visto nunca un caso igual de mendacidad, porque todo lo que dice es mentira, de falsedad absoluta sobre los argumentos, de ocultación de los delitos y de proclamación de un delito nuevo, que es la creación de unas cortes que al mismo tiempo son poder ejecutivo, legislativo y judicial, por sus dírimos, por sus hueviales. Pues chico, para eso no hacía falta estudiar Derecho. Eso Rubiales, el de la Federación, lo hizo con un gesto expresivo en un sitio donde se sentará pronto Pumpido. ¿Qué clase de basura? Malo es cuando te da un golpe a alguien inteligente. Stalin, Hitler, no sé, estamos hablando, pero que te den un golpe, un chapuzas de este género. Esto es una cosa humillante. Buenos días, Federico. El Partido Socialista registraba en el Congreso la proposición de ley de amnistía una vez convocado el pleno de investidura que previsiblemente hará Sánchez presidente del Gobierno el próximo jueves. El trámite se hace por la vía de urgencia con la intención de acelerar los plazos en su aplicación y da a los jueces 2 meses también para la presentación de recursos ante el Constitucional y los tribunales europeos. El texto se registró con la única firma de los socialistas, que hasta el último momento buscaron la de sus socios. Bolaños era incapaz de explicar por qué estos no habían firmado. La proposición de ley cuenta con una amplia exposición de motivos, 16 artículos, 2 disposiciones adicionales y una final. La amnistía general es amplia y generosa, incluye todos los actos incluidos en la consulta del 9N en 2014, así como el referéndum del 1 de octubre del 17. Quedan amnistiadas, es decir, se borra el delito a todas las personas involucradas en la preparación y en sus consecuencias entre los años 2012 y la fecha del registro de la ley, es decir, ayer, pero también aquellas acciones que, aunque no se encuentren vinculadas con las consultas o hayan sido realizadas con posterioridad, tengan intención de reivindicar o promover la secesión. La medida, dice el Gobierno, beneficiará a 309 encausados del ámbito independentista y a 73 policías. Los grupos secesionistas establecen por encima del millar el número de beneficiados. La proposición de ley sí amnistía a los terroristas, lo hará con los CDR y los implicados en el caso Tsunami Democrático y sí incluye el Lofer. Lo hace en un larguísimo párrafo en la segunda parte de la exposición de motivos, donde textualmente se habla de aquellos actos que acreditan tensión política, social e institucional. Al respecto se beneficiarían Gonzalo Boye, José Luis Alay y Laura Borras. El ministro de Presidencia en funciones, Bolaños, era el encargado de salir a defender la ley. Este era incapaz de explicar la ausencia de la firma de los socios, pero sí aseguraba que la proposición es respetuosa con la Constitución y responde al fin último de mejorar la convivencia entre españoles. La Constitución se defiende como estamos haciendo ahora, con la aprobación de esta norma. Comprendemos perfectamente que haya personas que en estos días hayan podido tener alguna preocupación con la ley de amnistía, pero hoy, cuando la hayan leído, se habrán tranquilizado y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. Nuestro país con esta ley va a ser más habitable. Sí, ya se ve. Pues media España está en contra de la ley y de vosotros. Traidorazos. Sois traidores al juramento que hicisteis. Estáis no en funciones, en defunciones. Aparte que un gobierno en funciones no puede hacer ni esta ley ni ninguna. Un gobierno en funciones de ninguna manera puede hacer esta ley, mucho menos que el presidente del Constitucional redacte evidentemente y lo confiese en la propia redacción. El eximio jurista será el extinto jurista, si alguna vez lo fue. Que confiese que la ha redactado él, que diga que es constitucional.
Eso cuando esté en el Tribunal Constitucional. Pero eso lo tiene que decir, lo proclama un gobierno, porque no ha hecho la ley el gobierno, si no saben leer ni escribir. ¿Quién va a hacer esa ley? Pachi López, Isabel Rodríguez, Pili Juerga, que se volvía hacia Sánchez como se vuelve el girasol al astro rey cuando venía. Ahora ya va vestido de chulo playa de paisano, o sea, como si estuviera de vacaciones en Marbella. Bueno, el de Marbella no, el en Fez o por ahí. Porque él donde está bien es en Marruecos, que es a quien obedece, que son los que lo tienen pillado por todas partes. Y a Pumpido, esto lo hace por sí o por chantaje. Pero ¿cómo va a buscar la convivencia si la única connivencia que buscas es con los que dicen que van a intentarlo? Y has privado además al Estado de las leyes para defenderse legalmente. Solo lo podrá hacer por la fuerza. Y por supuesto que España tiene más fuerza que todos los separatistas juntos. Desfila el 12 de octubre. Pero ese no es el caso. Este era, hasta esta ley, hasta que se apruebe esta ley, era un régimen constitucional. Ahora no, ahora es un régimen revolucionario. Es un proceso revolucionario que encabeza el presidente del Constitucional y el presidente del gobierno. Dos traidores. Dos felones que incumplen su juramento esencial de guardar y hacer guardar la ley. Eso es lo que juraron. Por eso cobran el sueldo. Y eso es lo que han traicionado. La oposición se mantiene firme y cuando se han endilgado, como yo por mis pecados, esta basura, esa prosa mazorral, como le gustaba decir mucho a Umbral, le gustaba mucho que es bonito, mazorral, espesa, falsa, mentirosa, miente no en cada línea, miente en cada vocal. No hay una consonante que no sea mentirosa. Mentida y mentirosa. Y vamos a la oposición. La oposición en bloque continúa impulsando acciones contra la proposición de ley al tiempo que las concentraciones continúan frente a Ferraz y se ultiman los detalles de la gran manifestación del próximo sábado en Madrid. Vox ha convocado a través de su sindicato Solidaridad una jornada de huelga general para el próximo 24 de noviembre. Abascal se va a presentar hoy a las 11 de la mañana en el Supremo para presentar una querella contra Sánchez por 3 delitos sin concretar. El Partido Popular, por su parte, dilata el plazo de aprobación en el Senado y ante Europa, junto a Ciudadanos, presenta todos los comunicados y reacciones contra la ley registrada ayer. La carta que explica los hechos y adjunta las reacciones ha sido enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a la del Parlamento, Roberta Metsola, así como al resto de autoridades comunitarias. Borrell dice sentirse preocupado. Que mañana a las 11 de la mañana acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de 3 delitos, de los que mañana les informaremos, contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo que sí les puedo adelantar es que solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la investidura. Para que Sánchez sea presidente, la corrupción deja de ser delito en Cataluña durante 10 años y en el futuro por la ultraactividad de esta ley de amnistía. No solo no se soluciona la convivencia en Cataluña, sino que se complica la convivencia en el resto de España. Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil. Decía anoche Dieter que inició el primer día de la resistencia, este ya es el segundo. Decía, ¿y por qué no las manifiestas? ¿En qué consisten tus preocupaciones, don Circo Romano? ¿Pero qué va a decir este tío condenado por corrupción en Abengoa, que lleva cortando el cupón del PSOE toda la vida, que tampoco está con Putin como con Zelensky, con Ucrania como con Moscú, con el Grupo de Puebla, con Maduro? Ayer la Unión Europea rechazó el proyecto de España de perdonar todas las sanciones a los jerarcas del régimen de Maduro, del que cobra el Grupo de Puebla, el que abastece de dinero del narcotráfico a toda la varaunda sociata y comunista que está en el poder en España. Pero el PSOE en pleno, con Zapatero a la cabeza. Todos los comunistas, sumar, restar, podemizar y lo que rima. Toda la basura, pero desde Adriana Lastra hasta Irene Montero. Gente sin bachillerato, pero detrás el dinero del narco. En fin,
por resumir, 2 iletrados, uno que iba de jurista y otro que va de chulo playa, se han cargado la Constitución española, se han cargado la soberanía nacional, se han cargado, por supuesto, la corona, porque es la nación española la que vota la Constitución del 78. Es la nación española la que establece en su Constitución que España es una monarquía parlamentaria. Ya no hay soberanía nacional, ya no hay monarquía parlamentaria, ya no hay cortes sustituidas por un comité de salud pública como los que guillotinaban, lo mismo a jueces que a reyes, que a quienes les daba la gana. Y estamos en un proceso revolucionario que acaba de empezar. Se puede derrotar, pero si se entiende la naturaleza del caso. La naturaleza del caso no es una ley equivocada, es un golpe de Estado. Golpe de Estado que redacta el presidente del Constitucional y que quiere cumplir para mantenerse en el poder, que es el único caso, el único beneficiario de esto, que perjudica a toda España, beneficia a los delincuentes, pero a toda España se perjudica gravísimamente, se le priva de derechos fundamentales, desmintiendo lo que dice la Constitución en todos sus ámbitos, creando una especie de checa judicial, es la nación. Y esto lo hacen dos baldaos intelectuales, 2 discapacitados morales, 2 traidorazos, 2 felones. Y sin uno, esto es como las 2 piernas, con una solo es regular, se va a saltitos. Este paso golpista, revolucionario, se da con 2 piernas. Una se llama Sánchez y otra Pumpido. Llámenle golpe. Endesa. En Endesa todo cuenta, Federico. Vamos a darles algunos consejos, algunas propuestas para ahorrar hasta un 20% de descuento en el consumo de la luz y para siempre, sin permanencia. Se pueden informar y conseguir las mejores tarifas y además ahorrar en la factura de la luz y poder participar en ese sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Vamos a informarnos en el 876-0909, 876-0909 o en cambiateendesa.com. Bueno, diga lo que diga Pumpido, yo me conecto con el planeta, con Iberia, a pesar de los molinazos y en defensa de los pajaritos. Imagina un paseo entre rascacielos futuristas, mercados tradicionales y el espectacular desierto de Qatar. Desde el 11 de diciembre te acercamos a Doha con vuelos diarios y directos desde Madrid. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Saben ustedes que Reinders, que es el que encargado, digamos, del área de justicia en el gobierno de la Unión Europea, la comisión, ya algo que no es gobierno y se llama comisión, mala cosa. Pero bueno, es lo que tenemos. Y es a los que hay que acudir. Porque si alguien espera que Pumpido vaya a enmendarle la plana a Pumpido, es que, lo repito, 2/3 de ese papelucho infecto de 23 folios en apretada letra, 2/3 se dedican a proteger a Pumpido del delito de Pumpido, que además se proclama autor de la ley, porque la proclama constitucional. Eso jamás lo puede hacer un gobierno, eso lo tiene que hacer el Tribunal Constitucional, pero como la redacta él, es que lo confiesa, se le ha escapado. Es que está mayor, ya se le veía en la jura de la princesa. Si es que está mayor. Es la caricatura de Fernando VII, pero en sus últimos días. Y el daño que le hace a España lo pagará. Claro que lo pagará. En el banquillo debería pagarlo. Pero es que en Europa hay 2 delitos. El terrorismo y la malversación de fondos que no se acepta que prescriban. Y los 2, no es que los condone, es que los abraza esta leyezuela de Venezuela, la leyezuela de golpe Pumpido. La ley de amnistía borra también los delitos económicos cometidos durante el procés por los separatistas. El desvío de dinero público para la celebración de los 2 referéndums ilegales y para promover la independencia en el extranjero. Está previsto que este viernes se juzgue en el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano a Puigdemont, Junqueras y a otra treintena de secesionistas. Es probable que no llegue a haber sentencia y en cualquier caso la justicia deberá devolver los 5 millones de euros consignados como fianza. Eso sí, en el caso de la consulta de 2014 organizada por Artur Mas, los condenados no recuperarán lo pagado. ¿Y por qué? Dirán ustedes. ¿Y por qué? Si era más leve lo de Mas que lo de Cocomocho.
¿Por qué? Pues porque ha querido compensar una fechoría con otra. Pumpido, como los árbitros Negreiras, que es el Negreira de la justicia, Pumpido compensa lo que hace en un párrafo con lo que dice en el otro. Hace una atrocidad contra la Constitución. A continuación proclamar que la Constitución es estupenda. Se carga el Estado de Derecho en España. Dice que España es indiscutiblemente un Estado de Derecho. Si España es un Estado de Derecho, tú acabarás en el banquillo y en la cárcel. Porque esto no es un caso de prevaricación, es prevaricación, alta traición, mentiras por doquier y sobre todo has proclamado en un golpe de Estado evidente a las Cortes como ente judicial. Has acabado con proclamas abolida la soberanía nacional, proclamas la soberanía popular, que debe ser la tuya, la de Sánchez y la de la ETA. Pero hay resistencia, y más que va a haber. Cuando salga investido el golpista con la ley que es el precio de su investidura, que es liquidar el régimen constitucional español, habrá muchos más motivos para este sábado ir a la gran manifestación. Contra los abusos en materia judicial del régimen de Polonia salieron a la calle 1 millón de polacos. Y en todas las ciudades. En España ya ha salido más, pero espera este sábado cuando sea presidente full, presidente felón, este sujeto. Como los de la resistencia está siendo prácticamente el Estado en pleno. ¿Por qué? Porque esa ley de Pumpido, la ley golpista de Pumpido, de golpe Pumpido, es que licencia a todos los funcionarios. Como se acaba la igualdad de los españoles ante la ley, sobran funcionarios. Pueden ser despedidos en cualquier instante. Así que siguen muchos y cada vez más siguen resistiendo. Sí, aumentan los colectivos que se posicionan en contra de la amnistía. Los magistrados del Supremo de manera unánime exigen absoluto respeto a la división de poderes. A las denuncias se han sumado también una asociación de abogados internacionales, entre los que se incluyen una serie de abogados del Estado que están en activo. COE, CEPIME y ATA alertan de que el pacto dificulta el crecimiento económico, y también el sindicato CESIF, en contra de la postura de UGT y comisiones obreras, se posiciona en contra de la amnistía. ¿Cuál es la importancia? Que CESIF es el sindicato mayoritario entre los funcionarios. Esto es esencial. Los otros ya sabemos lo que son. Corruptos de otra de gambas. Corruptos, como la COE, que deberían desaparecer. Bueno, mejor dicho, deberían vivir como el único sindicato que queda de la transición de izquierdas uso, que aparte de hacer unos excelentes informes sobre el empleo en España, vive exclusivamente de lo que pagan sus miembros, de las cuotas, no del dinero que se roba al Estado. Además, los sindicatos golpistas deberán ser ilegalizados como todos los partidos que concurran a este golpe de Estado, que es lo menos que se puede hacer. ¿Y qué hay? ¿Qué hay de Barbie Paracuellos? ¿Qué hay de Barbie astronauta? ¿En qué planeta orbita ahora? Porque ayer no apareció. Después de haber firmado un pacto de gobierno, llega la ley que más han defendido los comunistas, porque es pura basura comunista, y va y desaparece. Yo, pero estará enferma, se estará operando la nariz, se habrá cortado el pelo, ¿qué será? ¿Se teñirá de morena? ¿Quién sabe? ¿Qué sabemos de Yolanda, Silvia? Bueno, pues ayer Yolanda Díaz, que llevaba días apartada, buscaba de nuevo el foco, cargando contra la oposición por las protestas promovidas desde que se hiciera público el acuerdo con Carles Puigdemont. La vicepresidenta en funciones aplaude la ley de amnistía y apela al relato separatista de devolver la política a la política. Es una derecha profundamente belicista y agresiva. Entienden la política, cuando digo belicista, como un auténtico combate. La entienden como una auténtica guerra. Solo la comprenden para destruir al que no piensa como ellos. No porque la derecha en España es muy blandurria, no es comunista como tú. El comunismo sí que entiende la política como una guerra. Y además lo expresa claramente Carlos Marx, tú sigues siendo del Partido Comunista. Es decir, de esa escoria moral con 100 millones de muertos a sus espaldas. Lo expresa clarísimamente. Convertir la lucha de clases en guerra de clases y la guerra de clases en guerra civil. Porque, como decía Pablo Iglesias, el que te puso, porque te puso Pablo Iglesias, al que también has traicionado, como no,
O sea, la traición, vamos, Bellido Dolfos es un amigo de España, el conde Don Julián, bueno, el conde Don Julián es Pumpido, a tu lado. No respiras y ya traicionas. Pero como dijo, solamente en circunstancias especiales la gente puede triunfar el comunismo. Normalmente, si la gente vota centro izquierda o centro derecha. Los comunistas no tenemos nada que hacer. ¿Cuándo? Cuando hay guerra civil. ¿Para qué? Hay que provocarla. Lucha de clases, guerra civil. Ya lo ha hecho el PSOE y los comunistas. Lo hicieron en el 34 y en el 36. Si es que... Pero esta lerda, hablar de violencia. Los socios de la ETA, los amigos de los CDR, los que amnistían los golpes de Estado, hablar de violencia. Esta lerda cree que por repetir una palabra cuela. Vamos, cuela menos que tu nariz. Pero vamos con el dispendio de dinero, porque, bueno, será por dinero. Ayer preguntaba no sé quién, Pepe García Domínguez, que como le gusta llamar la atención, decía, ¿dónde está Iceta? Iceta comiendo panceta. Claro, no hay más que verlo. Pero ¿qué es? Iceta, ¿se acuerdan? Era el que mandaba en el PSC, era el que bailaba con Pedro Sánchez delante de una bandera española de 14 metros. ¿Y ahora qué hace? Pues dar algo a los amigos. Sánchez adjudicará en funciones 1,5 millones de euros a Radio y Televisión Española para los Grammy Latinos. Tal y como publica ABC, el gobierno prepara un decreto para subvencionar de forma directa y sin concurso al organismo público. El texto, firmado por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, pese a tener un informe desfavorable de la Abogacía del Estado que pide un mayor desarrollo dada la excepcionalidad de la concesión. Bueno, hay que decir que es que los abogados del Estado... todos los que tienen importancia, como todos los diplomáticos, los 60 más importantes de la carrera diplomática en los últimos 30 o 40 años. Estamos hablando de los jefes de la Casa Real, de Espotorno, de Almansa, estamos hablando de los jefes de la diplomacia, Chencho Arias, es decir, los que han estado con los gobiernos socialistas y populares. Hoy escribe Ignacio Varela, asesor de Felipe de toda la vida, diciendo que antes se es demócrata que socialista y antes todavía español. Le ha faltado esto, pero es de izquierdas. Si te cargas la nación, que es el sujeto político, que es lo único que explica y que justifica que paguemos impuestos, si tú te cargas la nación, te cargas todo el régimen legal y además la Constitución española lo dice con claridad. La nación española, de la que emanan la soberanía nacional, no popular. No existe la soberanía popular, eso es el golpe de Estado. La soberanía nacional, en una nación constituida en sujeto político a través de su Constitución, de esa nación emanan todos los poderes del Estado, lo dice claramente, incluyendo el que Pumpido ha pervertido, prostituido y arrastrado por el fango. ¡Qué confesión! Candidini, tú eres el listo. Pues chico, debes estar en las últimas, porque, confesar en la exposición de motivos, que es constitucional lo que solo podías haber dicho después en apelación en el Tribunal Constitucional, aparte de confesar que lo has escrito tú, chico, qué mal escribes, ¿eh? Es que escribes fatal. Es que da pena leerte. Pena por lo que mientes y pena por cómo lo haces. Bueno, y mientras en Ferraz, los ultras de Marlaska parece que están más controlados. Si lo denunció Perdiguero, el Frente Atlético, los Ultrasur, el Bastión Norte, son 6 grupos, todos confites de Marlaska. Y ahora ya no hay incidentes. ¿Por qué? Porque Marlaska está también precavido. Marlaska no puede salir a la calle sin 50.000. Van a blindar el Congreso como cuando lo asaltaba Podemos. Esta vez no lo asalta nadie. El golpe es de dentro. El de quietos al suelo, quieto todo el mundo. Esto lo hace Pedro Sánchez con el guión de Pumpido. La 11ª jornada de manifestaciones en Ferraz se ha saldado sin altercados ni detenidos. Además, ante la posibilidad de protestas masivas en la sesión de investidura, Interior ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad sin precedentes. Hasta el 60% de la plantilla de antidisturbios van a formar parte de ese despliegue. Mientras en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso responde al socialista Juan Lobato y a la izquierda que la atacó por asegurar que devolverían golpe por golpe en referencia a la amnistía. Esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. Creo que ya no podemos llegar más lejos.
Nos dicen por la convivencia. Por la convivencia, ¿se imaginan que esto lo hace el Partido Popular? ¿Se imaginan que decide el Partido Popular de manera unilateral que personas que han cometido graves delitos son perdonados, son amnistiados y se van a su casa? Y es más, no solo esto, chulean a todos los españoles como le están haciendo ahora al presidente del gobierno y dicen volveremos a hacerlo y además con tu dinero. Tal cual. La ventaja se le entiende tan bien. A Lobezno no. Lobezno, que sabe que todo esto es un delito, no es una farsa, que lo es un delito. Pero claro, ¿dónde va a ir Lobezno si lo echan del PSOE? En la película tampoco entra, ya ni Hugh Jackman, o sea, nadie. Era Hugh Jackman. Sí, Hugh Jackman. Bueno. Vamos a una cuestión importante que se está recuperando nuestro gran amigo y colaborador de toda la vida, está en la fundación del Grupo Libertad Digital en las Jornadas Liberales de la Albarracín, el gran Alejo Vidal Quadras, se recupera y le encantará esta noticia. Los historiadores catalanes contra las mentiras que perpetra Pumpido, porque es que Pumpido miente en esa ley que ha redactado para su compinche Sánchez. Los historiadores catalanes se han manifestado en este programa en contra de la manipulación histórica en el acuerdo entre el PSOE y Junts para justificar el retorcimiento del relato actual. Por ejemplo, sobre la actuación policial. El 1 de octubre, en estos micrófonos, los policías han denunciado la humillación a las que han sido sometidos en la ley de amnistía al meterles en el mismo saco que los delincuentes. Escuchamos a Óscar Uceda, portavoz de los historiadores, y a Jacobo González, portavoz del SUB. Como por ejemplo a la hora de explicar que Felipe V atentó contra las leyes y costumbres catalanas cuando realmente las juró en 1702 y que esta ruptura institucional fue provocada por las Cortes catalanas en 1706, cosa que se oculta, así como otros muchos factores como el porqué de la guerra, como el porqué de los decretos de nueva planta, su alcance, porque jamás se prohibió en los decretos de nueva planta el catalán. Prometemos no dejar solos a los cientos de compañeros que diariamente desarrollan su labor en Cataluña, los cuales no pueden desarrollar una vida fuera de su trabajo de forma normal por la presión social a la que le someten, llegando incluso al punto de tener que ocultar a sus hijos la profesión que ejercen. Y eso no lo vamos a permitir en el resto de España. Eso, que los guardias civiles se avergüencen, que sus hijos tengan que ocultarlo en las escuelas, eso es la dictadura catalufa. Y media Cataluña está en esa situación. No puede levantar la voz sin que lo machaquen. Bueno, vámonos a la Mutua, Silvia. Estamos en pleno veranillo de San Martín. Sí, se a nota, todo cerdo le llega a su San Martín. Tome nota el gorrino que proceda. Y encima han subido una barbaridad las temperaturas en Madrid. Me he vuelto a encontrar a mi vecino, el pobre, sudando, que no veas. Claro. Bueno, venía a hacer una gestión en la oficina. Como Cerdón, o Cerdín, Cerdán, ¿cómo se hace? Se supone que Cerdán. Cerdán. Bueno, pues es que yo no sé por qué me sale Cerdón. ¿Tú lo ves? Dice, bueno, este tío tiene que cambiarse de camisa cada 2 horas. Entre lo malo que hace y lo atacado que está regordío. Está de buen año, de buen año. Bueno, está cebón. Bueno, pues eso. Bueno, pues mi vecino, ¿no? La verdad que igual. No, está bien, la verdad, pero el pobre, pues eso, venía corriendo de la aseguradora y claro, con el calor le he dicho, mira, ¿cómo no te haces un seguro online? Me respondió que no le dejaban hacer ningún trámite y le dije que se venga a la Mutua porque puede realizar sus gestiones desde el móvil y además le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Te lo digo, te lo cuento, llama al 91 555 55 55, 91 555 55 55 y vente a la Mutua. Pues yo me voy a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Soy Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, una de las cosas que ha inventado Cándido Golpe Pumpido es, porque es golpe, o sea, de conde, de nada. Se habló el conde don Julián, no ha habido un traidorazo más, pero eso se lo reservamos a Sánchez, es que dice que hay que obligar a las empresas que huyeron de Cataluña a volver. Pero ¿cómo van a volver si las tratan a patadas? Y se fueron a miles. Cataluña, territorio hostil para las empresas, lo leemos ya en Libre Mercado. Se fugan 8.753 negocios desde el 1 de octubre de 2017. No han vuelto. Ya han advertido de que la decisión que tomaron no fue temporal, no fue coyuntural. Esto no lo entiende Bolaños, ni por supuesto Cándido Golpe. No. O sea, eso se toma en Consejo de Administración. Y eso va a misa. Es que una empresa no lo puede revertir.
porque son por razones de supervivencia, tanto en la Caixa, que es lo que más les joroba, como en el Banco Sabadell. También. Aquel que siempre aparecía Guardiola vendiendo la SER. Ahora ya no son progres. Luego sacaban a Nadal y se hacían perdonar. Sí, pero poco, porque siempre era progres, parecía Movistar. O sea, horrible, eso como poner TV3. Ahora, a la hora del dinero, huyeron, pero corriendo. Claro. Bueno, pues esa es la situación que se vive y que se va a seguir viviendo, con un añadido, Federico. Si pretenden obligar a las empresas a volver, están atentando contra la libertad de movimientos de bienes, personas y capitales, ya no dentro de la Unión Europea, sino también dentro de España. Pero y dentro de la Unión Europea. Por eso está bien, ayer leí, es que claro, cada hora sale de la sociedad española, que parecía muerta, un grito de rebelión. Los juristas que dicen todo a Europa. Masivas peticiones a Europa. En España se están cargando el Estado de Derecho. Se lo han cargado ya con esta ley. Sí. Y han creado un gobierno que en la práctica es un proceso revolucionario, no es ni un gobierno, que se carga todos los derechos civiles de los españoles. Bueno, incluyendo, pero esto me hace... 5 días no sabe cómo decir el golpe que nos han dado lo pagarán los bolsillos. Sí. Pero lo dice. Sí, COE carga contra los pactos de investidura, será muy difícil crecer, efectivamente. Pero no dicen no a la ley de amnistía. No, en absoluto. Que lo han dicho. Y lo oculta. Sí, sí. Y aún así, ¿cuánto tiempo lleva en venta 5 días? Casi desde que llegó Gurlian a Prisa. No, y antes. Ya cuando estaba, desde que Solchaga dejó jefe de opinión, ¿te acuerdas que era jefe de opinión? Solchaga, alguien apolítico, claro. Digamos que entonces, desde Gurlian lleva en liquidación. Exactamente, en liquidación de activos. Pues sí, señor. Se liquida. Sí. Sold out. Bueno, por cierto, al macaco para el que el otro le ha hecho su ley, le llaman en América ya far left wing, o sea, de extrema izquierda. Far left wing. ¿Cómo lo dirá? Wing, como el lado este de la Casa Blanca, wing. O sea, extrema izquierda. Pero Sánchez sin Pumpido no sería nada.